Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición extraordinaria que estamos viviendo, que estamos disfrutando. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado, editor de los sellos Grijalbo y Debate, y es un placer darles la bienvenida a esta charla que nos reúne en torno de uno de los libros más queridos que hayamos editado este año, más queridos por más importantes, por más influyentes. El libro es La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo, o cómo cambió todo lo que creíamos saber sobre el crimen organizado. El autor es Jorge Fernández Menéndez, el sello es Grijalbo y hoy platicará el autor junto con Leonardo Curcio. Leonardo Curcio, uno de los analistas más lúcidos de la realidad política y mediática mexicana. De parte de Penguin Random House, entonces, les doy la bienvenida. Les recuerdo que pueden adquirir el libro en el link que estarán viendo y este link los enviará a las distintas librerías que lo están ofertando para que ustedes elijan la que prefieran y puedan comenzar entonces a disfrutar, a leer y en cierto sentido a aterrorizarse con la lectura de La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo, cómo cambió todo lo que queríamos saber sobre el crimen organizado. Bienvenidos pues, y sin más, si les parece bien, le voy a dar la palabra al analista Leonardo Curcio para que comience a presentarnos esta obra tan importante. Leonardo, bienvenido. Juan Carlos, un placer, por supuesto, estar con ustedes. Saludo a Jorge Fernández Menéndez. Me encantaría, Jorge, Juan Carlos, estar con ustedes en Guadalajara, pero bueno, he aquí la nueva forma de interactuar y la verdad es que celebro poder estar en un libro que no nos va a aterrorizar, Juan Carlos, al contrario, nos va a permitir aprender mucho. Déjame empezar diciendo que el libro de Jorge Fernández Menéndez revela al gran periodista que es Jorge Fernández Menéndez. Lo conocemos por no solamente sus apariciones en televisión, en su columna cotidiana, sino por una larga serie ya de libros. Tiene una obra muy consolidada. Esta es una de las mejores. Y debo decir que además de encontrar al gran periodista que es Jorge, veo una, digamos, evocación literaria. Cualquiera diría, mi querido Jorge, que en tu escritorio hay una serie como de deidades protectoras, ¿no? Una serie de talismanes, no se recuerdan a Víctor Hugo, a lo mejor tiene a Balzac, tiene ahí la envidiada Proust, que lo ayuda efectivamente como a inspirarse. Es, además de un gran periodista, un hombre que cada vez entiende más la narración literaria. Y eso se agradece mucho porque cuando uno escribe periodismo, siempre debe pensar en que no solamente los hechos se deben de escribir, sino que se deben escribir de manera amena e incluso bella. Yo creo que Jorge Fernández en este libro muestra ya una madurez que me permito resaltar hoy en la Feria Internacional del Libro. Es un texto que, por supuesto, narra o describe la geografía del crimen organizado en nuestro país, pero consigue de una manera afortunada, esa es, digamos, la dimensión literaria que me permito poner de relieve en esta primera intervención, hablarnos de esto que en alemán llaman pomposamente el Zeitgeist, ¿no? El espíritu de los tiempos. Y es pues, una vieja discusión de filósofos, historiadores. Por supuesto, no voy a hablar de ella, y menos en domingo, en la Feria Internacional del Libro, pero bueno, esto, ¿qué condiciona cada época? Los temas económicos estructurales, digamos, condicionan la forma en que pensamos, no es la forma en que pensamos la que determina efectivamente la estructura. En fin, no me meto en Honduras. Lo que digo es que Jorge Fernández, de una manera muy aguda, logra identificar que a cada época le corresponde una droga y que a cada generación efectivamente pues le corresponde una forma como de evadirse de una realidad y hay un sentimiento, igual que a finales del siglo XIX tienen el spleen. Ahora Jorge identifica un sentimiento diferente que nos permite ir viendo cómo a cada época corresponde también una organización criminal determinada, una estructura criminal determinada. Hay, por supuesto, la época del LSD, los más jóvenes que nos acompañan dirán, ¿y eso qué era? Pero son las épocas descocadas de los 60, ¿no? Una época liberadora que buscaba pues diferentes expresiones, todas ellas coloridas y vibrantes, una época también de utopías, de un pensamiento potente, y lo que querían era efectivamente ver un mundo todavía más colorido. Quizá México entró muy bien a esa época del LSD y bueno, pues toda esta etapa que no me detengo en describir, pero que Jorge, por supuesto, delinea de una manera magistral. Después viene el tiempo de la cocaína.
esta especie de etapa del personaje de una novela de Tom Wolfe, ese gran escritor norteamericano, que a mi juicio todavía se va a valorar más en el futuro, pero no estamos hablando de Tom Wolfe hoy, sino de Jorge Fernández. Estos personajes vibrantes que se comían el mundo, los maestros del universo, aquellos que creaban una enorme riqueza y creían que con ella podían efectivamente dominar el tiempo. Hacía falta alargar los días y extender los placeres. Entonces la cocaína fue la reina. El universo de la cocaína dominó también el tipo de organizaciones criminales que teníamos. Y ahora vivimos una época, dice Jorge, y particularmente ahora con la pandemia, como de encierro, como de intimismo, como de una profunda melancolía y una voluntad de evasión que corresponde con el fentanilo. Por supuesto, además de esta ubicación que yo digo tiene una enorme capacidad literaria y de, digamos, la profundidad del que ha logrado entender en retrospectiva cómo se explican los fenómenos sociales. Uno de ellos es el consumo de drogas y dos, a pesar de que nos parezca terrible, cada sociedad va generando, igual que hay sociedades que generan santos, las nuestras van generando también criminales que se organizan de una determinada manera. Él pone también de relieve el tema del dinero, que explica, por supuesto, muchas cosas. Hoy el fentanilo es una droga pues, práctica propia de una sociedad nómada. Ahora podemos ir por la vida con nuestro Kindle, con nuestra biblioteca, y en una caja de zapatos, digamos, puedes, los que se dedican a eso, naturalmente, los contrabandistas, exportar un montón de droga y decir, esta la puedo vender 20, 30, 40 veces más que las drogas tradicionales. Hay pues ahí un elemento novedoso que va explicando cómo el tipo de sociedad que tenemos va también condicionando, como digo, el consumo de determinadas drogas y las organizaciones criminales que las canalizan y las ponen efectivamente a disposición del consumidor. Es un libro notable, déjenme hacer este último apunte y me callo, les prometo. Es un libro notable porque también nos permite ubicar la geografía de las organizaciones criminales, o más que la geografía, la tipología de las organizaciones criminales. Con mucha frecuencia en los medios de comunicación, Jorge Fernández tiende a ser benévolo con nosotros, pero utilizamos de manera indistinta lo que es cártel de lo que es organización criminal. Él con una precisión enorme, el gran conocedor que es, nos explica las diferencias que hay entre unas y otras y cuáles califican efectivamente en un sentido o en otro. Un cártel, tenemos dos actualmente en México, el del Pacífico y el Jalisco Nueva Generación, controla todas las partes del proceso. Luego tienes organizaciones criminales. Es una, digamos, igual que cualquier fenómeno natural, un asunto que va variando con el tiempo, ¿no? Hay erosión, hay evolución, hay choques, etcétera, pero Jorge nos invita a partir de este libro a distinguir con precisión que no es lo mismo un cártel que una organización criminal. Tienes grupos delictivos que entrarían, digamos, a otra etapa, a otra clasificación de las organizaciones criminales, y en términos generales tienes, que es la, digamos, cartografía, y sí, ya no tipología, sino cartografía, claramente nos permite ver que hay 70 organizaciones criminales, estructuras criminales de menor nivel que también tienen un nivel de violencia extraordinario, porque muchos de ellos son desplazados del negocio anterior y para imponerse tienen este efecto, digamos, violento de luchar por la hegemonía contra otros grupos y además irse apropiando territorialmente territorialmente de cada vez más municipios para poder desarrollar su trabajo, entre comillas, trabajo, y apropiarse de más renta. Estoy absolutamente cierto que estamos ante un libro, digamos, extraordinario, un libro que nos permite ubicarnos en el México de aquí y ahora, nos permite ver por qué el Estado, a su vez, no ha tenido la evolución tan rápida que tienen primero el mercado de las drogas y después las organizaciones criminales, tienen una asombrosa capacidad de mutar y adaptarse a las nuevas realidades. Tenemos también una lectura muy interesante, y aquí dejo mi comentario inicial, en una entrevista que Jorge le hizo al secretario de la Defensa, que en este caso pues te permite ver también cuál es la lectura, digamos, más allá de los lemas del presidente, de abrazos y no balazos, todo lo demás, o sea, la estructura, digamos, doctrinal y conceptual de quién es responsable, en este caso, el general Sandoval, de las fuerzas, de la Secretaría de la Defensa. Por tanto, es un libro que combina estos tres elementos y yo no puedo, mi querido Juan Carlos, mi querido Jorge, a ti no te voy a recomendar leerlo, Jorge, pero a quienes nos acompañan, sí, que lo lean, porque es
uno de estos textos que, como digo, no solamente te permite entender el aquí y el ahora de México, te permite entender la evolución de este fenómeno que hoy en día es pues el gran fenómeno de nuestros tiempos. Leonardo Curcio, muchísimas gracias. Creo que entre lo que has dicho hay un montón de betas y de ideas que empiezan a evidenciar por qué el libro es extraordinario, por qué el libro es importante, ideas polémicas y verdaderamente documentadas, verdaderamente esclarecedoras de lo que está ocurriendo. Y nada, habrá tiempo en el diálogo que vendrá de dialogar sobre esto. También tendremos, le recuerdo a todos los asistentes, 10 minutos al final para preguntas. Entonces, si quieren irlas enviando, por favor, siéntanse con toda libertad. Tienen también en la transmisión, les recuerdo, un link para adquirir un ejemplar, su ejemplar de La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo, cómo cambió todo lo que queríamos saber sobre el crimen organizado. Y bueno, después de esta serie de ideas que nos presenta Leonardo Curcio, me encantará darle la palabra al autor, a Jorge Fernández Menéndez, uno de los mayores conocedores de todo el entramado de seguridad y de toda la situación de violencia que se está viviendo en México. Jorge Fernández Menéndez, bienvenido y muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias. Es un placer y es un honor, la verdad, estar en la FIL. Siempre, todos lo decimos, es el gran evento cultural del año. Es uno de los que uno disfruta todos los años. Me parece, ver la cantidad de gente que tradicionalmente ha habido en la FIL. Es una fiesta para todos nosotros. Qué pena que ahora lo hagamos virtual. Qué bueno que lo hagamos virtual y que podamos mantener la Feria Internacional del Libro. Es un triple orgullo que tener este libro con Penguin, tener este libro presentado por mi querido amigo Leonardo Curcio, uno de los mejores y más completos analistas. Y gracias a Leonardo por haber leído tan detenidamente el libro. Es realmente un honor. A ver, yo les voy a platicar, lo define muy bien Leonardo. ¿Qué es lo que queríamos hacer en este libro? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es contar un espíritu de época, exactamente. Queremos contar qué es lo que viene en el narcotráfico. Queremos explicar por qué las estrategias que se han aplicado de seguridad, por lo menos en el inicio de esta administración, en las administraciones anteriores, pero en el inicio de esta administración, en forma muy destacada, no han funcionado. Y no han funcionado porque el diagnóstico es el diagnóstico que se basaba en el narcotráfico de hace 5 o 10 años atrás. El narcotráfico actual es diferente, tiene principios diferentes, actúa de manera diferente y la organización de las organizaciones criminales también es distinta. Tenemos otras drogas, tenemos otros patrones de consumo. Lo que contábamos, gracias por considerarlo literario, la verdad esa era toda la intención, uno con los años aprende a hacer estas cosas. Está más lejos de Tom Wolfe, pero no deja de ser un objetivo que uno se plantea. Ahí vas. Ahí vamos. Me falta el traje blanco y ya. pero la idea es precisamente explicar cómo a lo largo de la historia, cambiando los patrones de consumo, cambian las drogas, cambian las organizaciones criminales. Retomando un poco lo que decía Leonardo, a ver, en los años 60, principios de los 70 fueron los años del LSD y de la marihuana, años lúdicos, se necesitaba cierto tipo de mecanismo de tráfico de drogas para la producción y para la distribución y para el consumo de esas drogas. Desde los años 70, ya en la época, sobre todo la época de Reagan, fueron los años de la cocaína. Se necesitaban cárteles como el de Pablo Escobar o como el de Amado Carrillo en México, el cártel de Cali en Colombia, grandes cárteles, organizaciones poderosísimas que tenían que trasladar cientos de toneladas de cocaína desde Colombia hacia México, esa fue la ruta principal, luego se cerró la de Miami, y de México a los Estados Unidos. Era una droga que iba con la euforia de los tiempos. Los amos del universo, de los que hablaba Tom Wolfe, de los que hablaba Leonardo, que se querían comer y devorar el universo, de enormes ganancias bursátiles y demás.
Pasó Reagan, vinieron los años ya de Barack Obama, de Bush, primero el 11 de septiembre, luego Barack Obama, y fueron los años diferentes, y las drogas que se impusieron fueron las metanfetaminas. Unas drogas que iban con un espíritu de época un poco extraña, y luego de ella, ya con Trump, se impusieron los opiáceos, y los opiáceos son los legales y los ilegales sobre todo es el fentanilo, no es el único, hay otro, pero es el fentanilo. Pero hay una diferencia fundamental en todo esto, que es lo que trata de relatar con mucho detalle el libro. Todas esas drogas, la marihuana, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas, son drogas que necesitan, la mayoría de ellos, territorios grandes para sembrarse. Necesitas campesinos que las cultiven. En la heroína necesitas campesinos que estén rayando la amapola. Luego eso lo tienes que trasladar a un laboratorio. Ahí tienes que fabricar las drogas. Hemos estado en laboratorios de metanfetaminas en plena sierra de Sinaloa. El olor es terrible, la contaminación es terrible. Son grandes laboratorios que hay que colocar a 2-3 horas de cualquier paso civilizado, porque si no es imposible producir las drogas sin que sean detectadas. Y nos encontramos repentinamente con la época de los opiáceos, donde el fentanilo simplemente lo compras en un laboratorio de Asia, se envían 10 kilos de fentanilo puro en un contenedor. De esos 10 kilos puedes sacar miles de dosis que se distribuyen muy fácil. Para producirlo lo único que necesitas es una máquina de estas para hacer tabletas que se venden en cualquier empresa farmacéutica sencilla. Se puede producir en una cocina y se pueden vender por miles. La utilidad de 1 kilo de fentanilo respecto a 1 kilo de heroína es más de 10 veces, es mucho mayor. El costo de producción es infinitamente menor. La forma de consumo es muy sencilla. Entre una persona que se tenga que inyectar una dosis de heroína, una persona que tiene que tomar simplemente una pastilla de fentanilo, la diferencia es notable. Hay otro efecto que también se está viviendo hoy y que explica mucho de lo que estamos viviendo en la relación con Estados Unidos, que es muy fácil morir por una dosis de fentanilo. La cantidad es tan pequeña para pasar de una dosis normal a una sobredosis que la posibilidad de morir es muy alta. Por sobredosis de opiáceos, este año va a haber cerca de 70,000 muertes en Estados Unidos de sobredosis. Nosotros tenemos 60,000 muertos por ajustes de cuenta, pero hay que recordar que Estados Unidos tiene 60-70,000 muertos por sobredosis de opiáceos, y es algo que viene arrastrándose del año anterior y que ha ido aumentando en forma casi geométrica en los últimos años. Entonces, todo ese escenario es el que estamos contando, el que estamos mostrando en el libro, y para poder hacerlo hay que mostrar también cómo han cambiado en ese sentido las organizaciones criminales en México. Decía algo Leonardo que yo creo que es muy importante en este análisis. ¿Cuáles son los cárteles? ¿Cuáles son las organizaciones criminales? ¿Y cuáles son las bandas? Si no tenemos ese diagnóstico, no vamos a entender cómo funciona. Para decirlo en términos casi astronómicos, tenemos 2 grandes cárteles que son como 2 grandes soles. El cártel Jalisco, el cártel del Pacífico, de Sinaloa, y en torno a ellos giran algunos planetas, que son las organizaciones criminales, pero todas tienen que girar en torno a ellos. No pueden vivir con absoluta autonomía, son planetas de un sol. Y dentro de eso, en torno a esos planetas, giran las bandas, las distintas bandas, estas más de 70 bandas de las que hablaba también Leonardo, que son como satélites de los distintos planetas. Es un sistema planetario el que tenemos en el contexto criminal del país. Si no lo entendemos así, si no comprendemos en torno a qué gira qué y por qué se da la violencia, es muy difícil tener un diagnóstico correcto de cómo funcionan las cosas y de cómo se pueden combatir las cosas. La estrategia de abrazos y no balazos tuvo su falla fundamental en no entender esto, lo dice también el libro. La actual administración confundió algo que quizás por motivos ideológicos más que de seguridad,
confundió el fenómeno que estábamos viviendo de violencia en México con algo similar a lo que se vivió con las guerrillas de Centro y Sudamérica. Pensó que era una guerra del ejército contra el pueblo. El presidente López Obrador lo dijo en muchas oportunidades, y que se iban a acabar las masacres y que se estaba reprimiendo al pueblo y demás, sin entender que no son guerrillas. En Colombia tú puedes llegar a un acuerdo con la FARC, porque por más que la FARC, tenemos un libro dedicado a eso, haya intervenido en el narcotráfico durante buena parte de su vida, era una organización guerrilla, era una organización política, una organización ideológica, donde puedes llegar a un acuerdo de paz. Con las organizaciones criminales, con el cártel de Sinaloa, con el cártel de Jalisco, con cualquiera de las otras organizaciones criminales, no vas a llegar nunca a un acuerdo de paz, porque su interés no es político ni ideológico, es un interés simplemente comercial, criminal, y que además se basa en la más extrema crueldad para obtener sus objetivos. No hay ideología, hay simplemente una búsqueda de beneficios personales, económicos, individuales, incluso en la mayoría de los casos. Entonces, el diagnóstico desde ese momento, desde el momento que se planteó la amnistía, que se planteó el tema de abrazos y no balazos, desde el momento que se pensó que contemporizando con los grupos criminales se podía avanzar en una pacificación del país, la estrategia estaba condenada al error, y es lo que sucedió. Creo, y todavía en el libro lo llegamos a tratar los dos temas, que hay dos momentos paradigmáticos en ese sentido. Uno es el Culiacanazo, ¿no? El intento de detención y la posterior liberación de Ovidio Guzmán, que demostró que la estrategia no solamente era fallida, sino que le permitía a un cártel prácticamente tomar una ciudad y por primera vez en la historia del país impedir ya no solo la captura, sino la extradición a Estados Unidos. El tema hay que tenerlo muy en cuenta, de un importante capo de la droga, que es importante además por otra razón que a Estados Unidos le importa mucho. Los chapitos, los hijos del Chapo, son de los principales productores de fentanilo que hay en el país, y es lo que provoca esas 60, 70 mil muertes en los Estados Unidos. El otro punto es el atentado contra Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Nunca el narcotráfico, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación, había intentado un atentado de esas características en la capital del país contra el secretario de Seguridad del país, de la ciudad, de la capital, en una zona como son las lomas de Chapultepec. Entonces, para poder atreverse a realizar un atentado de esas características, tienes que tener mucha confianza en que tus fuerzas pueden desafiar al Estado. Eso fue un desafío del Estado. Fue un desafío del cártel de Sinaloa con el Culiacanazo, otro desafío con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el atentado a Omar García Harfuch. Eso es lo que intenta reflejar el libro, y contando un poco la historia de todos estos cárteles y cómo van trabajando, con un punto adicional, y ya termino para platicar ya más con Leonardo y con los amigos que nos están viendo y escuchando, que no es menos importante. Tanto el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación, eso está explicado ampliamente en el libro, están en un proceso de transición. En el cártel de Sinaloa, porque bueno, el Chapo ya no está, eso yo creo que la extradición del Chapo se ha roto de una etapa en ese cártel, pero porque el Mayo Zambada, que sigue siendo su principal líder, ya está en etapa de retiro, ya Setentones, ¿no? 70 años, lleva 50 años en esto, nunca ha sido detenido, pero sí han sido detenidos sus hijos, sus hermanos, buena parte de su familia, ya es una etapa de retiro. El cártel de Sinaloa ya está por lo menos en 4 grandes facciones dividido, y bueno, ya está en una etapa de retiro. Y el cártel de Jalisco también, porque si bien no está en una situación de salud extrema gravedad, como se ha dicho en ocasiones, el Mencho, Nemesio Ceguera, su líder, sí está en un problema de salud delicado, y hay 2, 3 personajes ahí importantes que se están disputando desde ya la sucesión del líder. Entonces, hay una etapa de transición de drogas. El patrón de consumo cambió, el espíritu de la época cambió. Hay un momento de transición de los propios grupos criminales, y hay un momento de transición
de la estrategia de seguridad en México, que va de la mano con la estrategia política que debemos atender. Me parece que esas tres cosas son las que intenta desarrollar el libro con una mira al futuro. Nos atrevemos en algo que sí, como diría Leonardo, es casi literario, de predecir qué va a pasar con cada uno de esos cárteles al final de esta época. Algunos se van a fortalecer, otros van a desaparecer. Bueno, hacemos ahí un estudio de cada uno de ellos. Y finalmente, no quiero olvidarlo, porque me parece muy importante, esta es que yo sepa, es la única entrevista que ha dado sobre estos temas el general secretario, el general Sandoval, que permite entender, ya más allá de los dichos, de lo que se dice en la mañanera, de las ocurrencias que ocurren en la vida política, permite entender por lo menos cuál es la visión de las Fuerzas Armadas sobre el tema de la seguridad y sobre qué capítulos, según ellos, tienen que avanzar y qué es lo que realmente les ha pedido el presidente de la República. Me parece que simplemente como testimonio es un testimonio muy importante en un contexto de un libro donde es muy crítico precisamente con esa estrategia. Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias. Ahora que te escucho, me pongo a pensar y me gustaría muchísimo escuchar la experiencia de Leonardo Curcio al respecto. Me pongo a pensar en la experiencia que yo tuve, en lo que sentí después de leer por primera vez el libro que yo tengo a mucho honor haber editado. Me quedé pensando, me quedé preguntándome de todos los capos que yo pudiera nombrar, de todos los cárteles que yo pudiera nombrar, de todas las drogas que yo pudiera nombrar, de verdad que estoy en otro mundo, porque todo eso ha cambiado, todo eso se transformó de una manera tan profunda que creo saber, pero lo que tu libro me enseñó es que no, esto ha cambiado tanto, tan profundamente y ha cambiado tanto a la sociedad en la que está inscrito este fenómeno de crimen organizado y particularmente narcotráfico, que me dejó con la boca abierta y sí me dejó preguntándome cómo es que no estábamos en este diálogo, cómo es que no estábamos en esta conversación y en esta búsqueda del nuevo México, producto de estas dinámicas del crimen organizado desde antes. No sé, Leonardo, ¿a ti qué sensación te dejó el libro? A mí me dejó la sensación, déjame usar otro tiempo verbal, de gerundio, que está cambiando, y para leer a Jorge Fernández, por supuesto, deduzco que seguirá cambiando. Si tuviera uno que elegir una banda sonora para efectivamente cada una de las épocas, diría uno, oiga, la primera, la de LCD, pues oiga, Procol Harum, que por cierto es una súper canción, lees la letra y dices, no entiendes nada. Después, en la de los 80, Madonna, y ahora vimos el Chill Out, ¿no? Entonces, en esta época de relajación, te permite ver que pues, hay músicas que son maravillosas, pero no están llamadas a quedarse, ni las drogas ni los comportamientos sociales. Por tanto, Juan Carlos, creo que el verbo, el tiempo que hay que utilizar es el gerundio. Esto está cambiando y seguirá cambiando. La última parte, dice Jorge, la perspectiva de dónde se mueven es particularmente interesante. Es particularmente interesante también la entrevista con el general, porque nos permite también entender por qué pesó tanto. Cómo pesó digamos, el ejército y por qué tiene el presidente la actitud que tiene con el retorno del general Cienfuegos. Ahí hay pistas para quien sepa leerlos de enorme relevancia para entender eso. Decía Jorge el tema del Culiacanazo, que sigue siendo un episodio central. Yo me sigo preguntando, Jorge, ya lo hemos platicado tú y yo en otro espacio y con Juan Carlos también, ¿por qué el presidente insiste en mantener el mando único presidencial cuando ha fracasado de esa manera? Esta idea de que todo consiste en levantarse temprano y tener una estructura deliberativa, que me imagino que en esas reuniones le dicen más o menos lo mismo que después dicen las mañaneras. No creo que varíe mucho, porque no ha mostrado receptividad del gobierno a los análisis novedosos que se han venido forjando. Uno de ellos, el de Jorge, que espero que lo lean. Y retomo lo de los abrazos no balazos, y la forma esta, digamos, inercial que tienen de interpretar el fenómeno para volver a la estructura central del libro. A ver, cuando tú determinas que todo es un asunto de pactar en lo alto, ¿no? Hablaron hasta de la justicia transicional, o sea, realmente pensaron que era perfectamente factible retomar modelos que se habían dado en América del Sur o en, digamos, sociedades que habían estado, digamos, rotas por un tema de política mezclado en algunos casos con las drogas. El caso de Colombia es muy notable, y no se pusieron a pensar que no había
O sea, que tú tienes una motivación, déjame ponerle 2 cifras. Cuando dice Jorge Fernández que 1 kilo de heroína son $80,000 y uno de fentanilo $2 millones, pues no hay ni Sembrando Vida, ni Jóvenes Construyendo Futuro que te llene todo esto. Imaginar a que quienes están en este negocio, que requiere menos gente, es menos repugnante, es también un tema interesante, como nos narra esto de las cocinas, ¿no? El procesamiento de drogas anteriores a que es casi aséptico, ¿no? Propio de esta sociedad de nómadas en las que vivimos ahora, que con tu iPad, tu iPod y 3 cositas más vas por la vida, todo es como mucho más compacto, mucho más funcional. Pero digo que se equivocan en esto porque no ven la estructura de los diferentes grupos. Y me detengo 2 minutitos en esto para poner de relieve la enorme innovación del libro de Jorge Fernández en la literatura en español en términos generales, pero particularmente en México. A ver, si tú vas a las librerías especializadas en Italia, que es un país que ha sufrido el tema del crimen organizado desde hace años, tú tienes mucha bibliografía. Es que aquí hemos tenido el imperio de lo político, y lo político, particularmente en democracias, no es un asunto solo nuestro, hipersimplifica todo. Dice, la gente quiere oír soluciones sencillas, abrazos, no balazos, que los malos se vuelvan buenos, y es pues la deformación de los cuentos, ¿no? Y todos vivieron felices y comieron perdices, y el malo se dio cuenta que ese no era el camino. Tú tienes una serie de estructuras, ahí voy con el tema italiano, que te definen el tipo de organización criminal a la que te enfrentas. O sea, ningún italiano medianamente versado en estos temas te diría que la mafia, la 'ndrangheta o la Sacra Corona Unita son organizaciones diferentes. Te dirían, oiga, tienen estructura organizativa diferente, tienen un mecanismo de reclutamiento diferente, controlan distintas fases del proceso y por tanto requieren 2 cosas que para mí son fundamentales y quedan muy claras en, por supuesto, el libro de Jorge. Un tipo de relación diferente con la autoridad política. No todas las organizaciones. Los de Tepito, por ejemplo, les importa un pepino hablar con el titular de la reforma agraria o con un diputado. Su lógica es llegar a controlar una estructura de protección delegacional y, por tanto, la definición de la relación política que tienen las organizaciones criminales con ciertas autoridades. Y la segunda es su vinculación internacional. Tú tienes un montón de pequeñas organizaciones que te dirán, por mí el universo se va al demonio. Tú tienes cárteles que te controlan todo el proceso y tienen que tener socios, proveedores, ya explica con todo detalle la ruta del fentanilo Jorge Fernández, y por tanto su forma de operar. Estamos hablando de 2 monstruos diferentes. Querer pescar pulpos, que no tengo ni idea cómo se pesca un pulpo, o un charal, pues sí es completamente diferente, y confundirlo con un atún es una idiotez magna. En este caso, Jorge Fernández nos dibuja claramente que a cada estructura criminal, como cualquier tipo de organización social, requiere una estrategia, un tratamiento y una comprensión diferente. No me alargo en el tema porque ya quiero entrar al chill out de un domingo en la tarde, pero simplemente digo, las claves para entender el fenómeno, desde un punto de vista, digamos, ya hablaba de la fase esta literaria histórica, en clave ensayística, ¿no? Entender dónde estamos. Creo que es muy valioso por eso. La tipología de las organizaciones criminales y lo que se puede esperar de esto le da al lector avesado, no solamente a los que nos interesa cómo está este país. Yo espero que la nueva secretaria de Seguridad, al leer esto, por lo menos diga, pues hay que complejizar un poquito el discurso. No podemos seguir teniendo un discurso inercial o tributario del pasado. El mismo título es tremendamente provocativo, ¿no? Es decir, la nueva guerra. O sea, no podemos seguir diciendo que este país era maravilloso hasta que a Calderón se le ocurrió decidir que la guerra iniciaba en Michoacán. Pues hace 3 días, Juan Carlos, Jorge, queridas y queridos amigos de la FIL, 4 horas de balazos seguidas, y a lo mejor me quedo corto en Michoacán, y el gobierno no podía efectivamente intervenir. Y hago la conexión con el asunto que decía Jorge del atentado contra García Harfuch. Cuando las organizaciones criminales, igual que, déjenme traer a Coetze en este caso, los bárbaros le dejan de tener miedo al imperio y van a la fortaleza y le invaden, es decir, oiga, yo voy y disparo 4 horas, como el cártel Jalisco Nueva Generación ya lo había hecho, había derribado un helicóptero del ejército. Ahora digo, voy a la capital de la República y me planto en las lomas porque puedo hacerlo y porque vengo claramente a desafiarlo. Cuando el poder no entiende eso
Es como si el señor feudal o el imperio este hipotético de Coetze no se da efectivamente por interpelado porque dice, oye, ya los bárbaros nos llegaron, nos pusieron antorchas, violaron a nuestras mujeres, se llevaron el grano. Yo no sé qué parte, digamos, de la narrativa actual no se logra entender para, digamos, hacer mucho pormenorizar en la estrategia, entenderla mejor y, por supuesto, dejar a los especialistas. Subrayo, esa es también la importancia del libro de Jorge. En esta lógica, Jorge, empiezan a llegar también preguntas muy buenas, muy provocativas. La primera que quiero pasarte es, ¿creen ustedes que legalizar las sustancias prohibidas acabará con el problema? A ver, yo quiero ser muy... Mañana, en todo personal vamos a presentar un muy buen programa sobre legalización de la marihuana. A ver, yo quiero aclarar, yo personalmente estoy a favor de la nueva norma de que se legalice la marihuana. No tiene nada que ver con la seguridad. Legalizando la marihuana, legalizando la droga, no vas a cambiar los índices de inseguridad que tiene el país. Vuelvo otra vez al tema, y que lo platicaba también Leonardo con mucho detalle. La lógica de las organizaciones criminales es otra. No es que porque tú legalices alguna droga, repentinamente la gente del Mencho va a decir, pues ahora nos hacemos agricultores y ya Guanajuato es nuestro y vamos a poner a hacer marihuana. No funciona de otra Vamos forma. a poner una sastrería. Claro. No, y vamos a producir marihuana legal, no. Es otra lógica. La lógica criminal funciona de forma diferente. La lógica criminal, como ocurre, los grupos, y eso es uno de los temas que aborda el libro también, tú comienzas con el narcotráfico, pero ya en el gran negocio hay grupos que identificamos como cárteles, por ejemplo, el cártel de Santa Rosa de Lima, que por supuesto no es un cártel, era una organización criminal, que yo no creo que haya puesto un gramo de cocaína alguna vez en Estados Unidos, un trabajo del huachicol. La Unión Tepito, que es un grupo terrible, o la Antiunión en la Ciudad de México, son grupos terribles, no trafican droga a los Estados Unidos, hacen narcomenudeo, pero sobre todo extorsionan, roban trailers, roban comercios, secuestran. Es otra lógica criminal que está en la esfera de algunos de los grupos criminales mayores. Lo mismo sucede con la legalización. Yo, si me preguntan a mí, algunas drogas yo no las legalizaría. Otras como la marihuana le pondría un mecanismo de legalización, muy probablemente que sea aprobado en el Congreso. A mí no me disgusta demasiado, pero eso va a intervenir en temas de salud pública y en temas incluso de negocios, de industrialización del cáñamo y demás, pero no va a intervenir en absoluto en los temas de seguridad. Bien, y Laura Medina pregunta... Leonardo quiere intervenir. Claro. Yo discrepo aquí de mi amigo Jorge. A mí esta ley que están a punto de aprobar me parece una cosa horrible. O sea, de prohibicionistas de closet que abre, digamos, el espacio a que la extorsión, que por cierto explica muy bien en un libro de este año, Luis de la Calle, se abra. O sea, van a estar repartiendo licencias. Yo no alcanzo a ver, Jorge, va a haber licencia para productor, distribuidor y todo lo demás. En este país donde no puede el Estado ni siquiera dar licencia a quien sabe conducir, no es capaz de dar placas a los taxis de manera legal, yo no lo veo francamente, ¿cómo se llama? Otorgando licencia. Y luego este tema de los, ¿cómo se llama? De los gramos. Yo la verdad es que creo que la mayoría morenista nos ha demostrado que son, mi querido Jorge, perdón que lo diga así, prohibicionistas de closet. Entonces dicen, no, si trae usted 26 gramos, entonces ya no es. Oye, dime tú, este tema de que si en los balcones puedes tener 3 matas o 4 matas y que si tienes un hijo que viene o no viene a tu casa con frecuencia puedes tener 5. A mí me parece esto una invitación a la neoburocracia de este país que se dedica a extorsionar. Perdón que entrar así, pero creo que es un tema de rabiosa actualidad. Yo creo que, a ver, el tema de las licencias, hay 5 tipos de licencias diferentes que están en la nueva ley. Sí, estamos de acuerdo, no tiene sentido, ¿no? El tema de la cantidad, siempre tiene que poner una cantidad, 28 gramos es una cantidad bastante manejable para alguien que tiene de consumo individual, pero creo que no deja de ser positivo y fue por una imposición de la Suprema Corte que finalmente haya una norma. Me parece que estamos retrasados en que la COFEPRIS
después de un año y medio, todavía no termine de sacar la norma, digamos, para la marihuana medicinal, cuando ya tienes la ley en el Congreso para legalizar la marihuana para uso lúdico. Pero me parece en ese sentido que por lo menos es un avance respecto a que tengas la prohibición total. Pero lo que yo insisto en un punto, porque hay muchos amigos que insisten sobre eso, esto no tiene nada que ver con la seguridad. O sea, me parece muy bueno, la ley se puede mejorar, cambiar, todo lo que querramos, pero esto no va a cambiar un ápice la inseguridad de la Ciudad de México. Correcto, me parece que en eso tenemos que tener todo el sentido común puesto en el tema, porque quienes dicen que, a ver, legalizando la marihuana o la droga que sea, vas a cambiar la inseguridad, no es verdad. Bueno, y llega una pregunta que sí tiene todo que ver con seguridad. Pregunta Laura Medina. Bueno, pero ¿qué cártel o banda seguirá creciendo? Hablando del gerundio, mira. Y denme una buena noticia. ¿Alguno desaparecerá? A ver, en el libro lo tratamos. Hacia mediados finales del gobierno de Felipe Calderón, había 7 grandes bandas criminales, 7 grandes cárteles. ¿Por qué decimos cárteles? Porque es una organización criminal que va desde la producción hasta la colocación del producto en Estados Unidos, hasta el lavado de dinero, el aprovisionamiento de armas. Todo el proceso criminal lo puede realizar. Había 7 en aquel momento, estaba Sinaloa, estaba Juárez, estaba los Zetas, estaban los Beltrán Leiva y otras organizaciones menores. Bueno, el Cártel Jalisco, en una época con Nacho Coronel, había 7 grandes organizaciones. Hoy hay 2. Hay cártel. También tenemos que ver, es parte, que comienza el sexenio y valió sorbete todo lo que se hizo antes, ¿no? Entonces hay una estrategia nueva. A ver, hay organizaciones criminales que fueron prácticamente exterminadas. Los Zetas fueron prácticamente exterminados. Los Beltrán Leiva en muy buena medida fueron exterminados. Hay otras organizaciones, la familia Michoacán, los Caballeros Templarios. Claro que existen y existen bandas residuales que van asociadas hoy con otras bandas criminales, pero como organización criminal fueron prácticamente aniquiladas o quedaron con expresiones muy locales. Lo que sucede es que la estrategia que llevó a esos éxitos después no se continúa. Se pasó de Calderón a Peña modificó las cosas y llegamos con el presidente López Obrador y vuelves a modificarlas. Entonces, sí se puede cambiar, sí se puede modificar esa estructura, pero hay que tener estrategias de Estado, no estrategias seccionales. Hablaba Leonardo de la estrategia de los italianos. Los italianos han tenido un éxito desde la época de Falcone hasta ahora, han tenido éxitos importantes en la lucha contra la mafia, la camorra, la 'ndreta, pero han tenido en general, gobiernen Berlusconi o gobiernen los eurosocialistas, tienes una estrategia más o menos común para enfrentar a la mafia. Nosotros no. No solamente cambia el sexenio, cambia el gobernador y cambia la estrategia. Yo no sé si César Duarte se robó todo el dinero de Chihuahua o no, la verdad no lo sé, pero sí que en términos de narcotráfico habían hecho algunas cosas bien. Con el cártel de Juárez, con la línea, estaban prácticamente exterminados y llegó el señor Javier Corral, y hizo modificaciones en la estrategia de seguridad, y lo cierto es que hoy la línea vuelve a ser un cártel poderoso ahí en la frontera, en Ciudad Juárez. Hay que tener estrategias de continuidad y hemos tenido éxitos en la lucha contra el narcotráfico, contra estas organizaciones criminales, pero se pierden de la misma forma que se pierde una enorme cantidad de capital humano, de muy buenos funcionarios con conocimiento de temas de seguridad que están ahora o en la iniciativa privada o fuera del país o en otros ámbitos, simplemente porque el Estado los va aniquilando y los va desechando. Jorge, muchísimas gracias. El tiempo ya nos comió. Querría solamente recordarles a las personas que están conectadas que pueden adquirir el libro, pueden adquirirlo inmediatamente en el link que está ahí en su transmisión, y pueden ir a la librería
que gusten para seleccionarlo, adquirirlo. Leonardo Curcio, muchísimas gracias por haber participado de este diálogo. Jorge Fernández Menéndez, qué placer haber editado este libro y estar ahorita platicando de él. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que se quedó en el tintero, pero quiero decirle a la persona que preguntó que está buena parte de los elementos para que ella misma desarrolle una respuesta en el libro. ¿Por qué nunca se habla de la responsabilidad de los consumidores que mantienen el negocio de las drogas? Ya no dio tiempo para responderla, pero este y otros temas se tocan en La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo. Cómo cambió todo lo que creíamos saber sobre el crimen organizado, de Jorge Fernández Menéndez. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, Leonardo. Gracias, Juan Carlos. Abrazos, Jorge. Abrazos, Juan Carlos. Un abrazo. Es un honor. Gracias.